Radio Plus y como costumbre, ya como ocurre todos los sábados tempranito, cuando llega hay un reto al aire para el señor Capocha. Digo, a veces parte del show, a veces es parte de la realidad. Hoy Capocha fue parte de la realidad, digo, lo suyo, digo, entró ahí ahí, haga más ruido, dale, saque más cosas, despliegue 3, 4 celulares, la billetera, bien, gracias, me la puedo quedar, ¿no? O me encuentro con las deudas suyas. Sí. Capocha, tengo a alguien en línea esperando para hacer una nota muy en serio, pero alégrenos la mañana con 2 cortitos de eso que sabe usted, 2 buenos cortitos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, la mujer le dice al marido, dice, ¿sabes qué? Oscar estaba pensando, el marido la mira y dice, no hagas cosas raras, Delia, seguí con tu vida normal. Y es claro que la persona que tengo del otro lado ya me molestó la entrevistada. Métale con el segundo. Bueno, estaban charlando en una reunión, sí, unos amigotes, dice, no sabes lo que pasó ayer, dice el dueño de casa. Estábamos acá estaban en una casa muy humilde, ¿viste? Estaban en el patio, dice, vos no sabés lo que pasó ayer, dice, estábamos acá charlando, dice, con mi mujer, de repente estábamos comiendo un asado riquísimo, un ovni. Y se para, y se para un amigo y dice, callate, dice, ¿qué vas a estar comiendo asado? Bueno, muy buena. Bueno, bien, ¿le gustó? Bien, vamos. Bien, le voy contando esto, que con motivo de los 6 meses de la inundación del 2 de abril, se realizó el relevamiento sociosanitario del Colegio de Trabajadores Sociales acá de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, y ya tenemos en línea para hablar de esto a Mirta Rivero, que es la consejera superior del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. Digo, voy a decir así, fue la nota más visitada en la semana en Cadena Va. Fue impresionante la enormidad de visitas que tuvo la nota esta, que en realidad, bueno, contaba la gacetilla que ellos habían enviado, pero ellos después presentaron un informe en un par de lugares, así que queremos conversar ya sobre en lo conceptual del relevamiento sociosanitario del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. Y decía que a quien tengo en línea es a Mirta Rivero. Mirta, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece, por Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contale un poquito a la audiencia, digo, en qué consistió este relevamiento que hicieron ustedes sobre la tragedia que vivimos todos los platenses y vivió la región capital el 2 de abril pasado. Bueno, en realidad nosotros lo que intentamos hacer fue proveer de información de calidad y que estuviera de alguna manera haciendo un rastreo de las condiciones en las que había quedado la población y toda la infraestructura material de cada barrio, a los efectos de poder hacer una lectura más en profundidad y que en mediano y corto plazo se empezaran a tomar medidas desde la política pública. Nosotros como colegio tenemos de alguna manera como un imperativo, es una cuestión de orden ético-política que tenemos que ponernos al servicio de la gente cuando ocurren este tipo de catástrofes o emergencias, y bueno, ese fue el rol que asumimos en el momento de las inundaciones. Y contanos un poco, empezá a contarnos, por favor, sí. Los datos más significantes de este relevamiento. Mira, en realidad, sabes que cada vez que vamos releyendo el informe, cada uno de los ítems que seleccionamos para poder indagar, porque fue bastante difícil tomar la decisión de que en un relevamiento que iba a ser por muestreo, que diera un indicio de todas las proyecciones de cada una de las problemáticas. Algunas fueron descartadas y otras tuvieron que ser modificadas en el paso del primer tramo de aplicación del instrumento para medir si el instrumento realmente era aplicable. Y la verdad es que después de ese trabajo, lo que nosotros estamos observando es que algunas cuestiones incluso desprenden mayor cantidad de datos de los que nosotros salimos a buscar. Te digo, algo que conversábamos en estos días, por ejemplo, que hay barrios
que tienen una mayor cantidad de población infantil y otros barrios que tienen una gran cantidad de población o mayoritariamente población adulta y anciana, ¿no? Entonces eso implicaría tener al menos una herramienta prevista de tratamiento de cómo hacer una evacuación ante un fenómeno de estas características, porque no es lo mismo evacuar poblaciones con chicos que evacuar población de la tercera edad. Cómo tendrías que actuar y dónde tendría que estar puesto el recurso. Eso te parece algo que nosotros no salimos a buscar ese dato, pero hoy sí podríamos dar fe de dónde está la mayor cantidad de población infantil, por ejemplo, y dónde hay mayor nucleamiento de población adulta. Mirta, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo Capdevila la saluda, ¿cómo está? Sí, sí. Bueno, importante algunos datos que usted está mencionando. Lo trato de enlazar con otros trabajos que se están realizando post 2 de abril. Por ejemplo, sé que la Facultad de Arquitectura aquí de la Ciudad de La Plata ha hecho un relevamiento importante, un trabajo de urbanismo que han acercado a las autoridades para que se complemente con aquellos proyectos estratégicos que tienen que hacerse para evitar en el corto, mediano y largo plazo fenómenos de como los ocurridos el 2 de abril pasado. En el caso del trabajo de ustedes, ¿lo acercaron a alguna institución pública para que pueda enriquecer los trabajos de obras e infraestructura que se están planificando en lo que hace a evitar inundaciones? No, en este momento todavía no, porque en realidad nosotros hicimos el adelanto por un compromiso que teníamos con las interasambleas el día 2 de octubre en la Plaza San Martín. El día 9, que es el miércoles que viene, ya hacemos la presentación oficial de todo el instrumento, cómo fue aplicado y cuáles son los resultados, y a partir de ahí estamos viendo de qué manera hacer la presentación que la pensamos, y ese fue el compromiso de acercarlos a las autoridades de los 3 niveles, y a la vez, y el otro gran compromiso de llevar un informe total y parcial de cada barrio, porque ese fue el compromiso con los referentes barriales cuando llegábamos a cada lugar. Por lo tanto, nuestro compromiso desde el inicio fue públicamente dicho que se va a elevar y se va a remitir a todos los órganos de gobierno. Este trabajo obviamente tuvo una motivación muy trágica y muy concreta que no se puede discutir la fundamentación ni la voluntad de hacerlo, sin duda, y el compromiso menos, más que elogiable. Pero ¿con cuántas personas contaron para hacerlo? ¿Cuántos se involucraron? Un poquito contaron la cocina de esto, más allá de las herramientas, los instrumentos que usaron para definir tabulaciones, registros y muestreo, que es la parte técnica, la parte de humana. ¿Cuántas personas trabajaron? Mira, nosotros arrancamos en la primer convocatoria, que superó ampliamente, porque sí sabíamos que teníamos muchísimos llamados y de gente que se acercaba espontáneamente a decirnos qué podemos hacer, y lo que hicimos un primer registro de más de 500 personas voluntarias, y al final de la aplicación del instrumento trabajaron 1.500 voluntarios. En cada una de las salidas implicaba tener al menos 10 coordinadores y 50 encuestadores. Cada encuestador formaba parte de un grupo de 10 con un coordinador de zona, y se aplicaron 3 instrumentos. Una fue la encuesta, esta que era mucho más extensa. Luego había un coordinador de zona que se dedicaba a la caracterización del barrio para no sobrecargar de preguntas, porque si en una manzana hay cloacas, quiere decir que hay cloacas en toda la región, en todo ese barrio. Se iba detectando todos los pormenores y las características de la infraestructura barrial. Si estaban las zanjas entubadas, es distinto de aquellas que están a cielo abierto. Las condiciones de las características de las viviendas, eso también nos permitió tener una caracterización acercada respecto de si estaban incluidas dentro de una cuadrícula o si era un asentamiento irregular, si el asentamiento estaba dentro de la zona de la cuenca hídrica, digamos, rodeando los arroyos, o estaba implantada sobre un badén
o un bajo, donde el drenaje de agua es mínimo por las características de los suelos, y eso también la convertía en una laguna y en un lugar de inundación sin que pase cerca un arroyo. Por lo tanto, nosotros pudimos dividir entre zona de casco urbano, suburbano y asentamiento. Y todo eso nos permitió trabajar de forma, digamos, discriminada, que se asignaban a cada barrio, por el tipo de trabajo que implicaba, porque no es lo mismo recorrer una cuadrícula irregular con una densidad poblacional mayor que en otras regiones. Luego tuvimos alrededor de 70 personas dedicadas a sostener toda la logística. Esto a nosotros nos sobrepasó, porque en realidad iniciamos con muy buenas intenciones, pero luego de eso se soporta con dinero y con una infraestructura mayor de la que tenemos. Por ejemplo, tener por lo menos 10 máquinas, y nosotros teníamos 3 disponibles, y luego tuvimos que ir convirtiendo a fuerza el acercamiento de la gente y la disponibilidad de que ponían sus máquinas personales, las notebooks, para poder estar en la red y dejarlas durante 2 meses al servicio de la carga de datos, porque esto implicaba tener acceso a un lugar cerrado y la carga a una sola matriz. Entonces, bueno, eso implicaba técnicamente tener que disponer de mayor infraestructura que no teníamos, pero la fuimos resolviendo con el correr de los días. Y en esas cargas nosotros teníamos alrededor, ya te digo, además de entre 50 y 70 personas disponibles para hacer la carga, para organizar los grupos, porque mucha gente en los primeros días disponía de las 24 horas, se ponía a disposición, pero con el correr de la semana y los 10 días empezaron a volver a su habitualidad de trabajo y compromisos, y entonces decía, mira, yo tengo nada más que la tarde de los martes y los miércoles. Entonces había que rearmar todos los grupos de trabajo. Eso implicó que como mínimo tuviéramos 10 personas dedicadas a la organización de los grupos de trabajo, que luego incluso se fueron trabajando solo los fines de semana. Y algunos grupos menores salían de lunes a viernes. La otra cuestión era el traslado a los barrios, que mucha gente puso dinero de sus bolsillos, digamos, para poder ir a los barrios a realizar esta tarea. Por otro lado, también tuvimos el gran aliento de otra gente que decía, bueno, pero estos pibes están en el barrio trabajando 6, 10 horas, regresan y vuelven porque no hay para darles de comer. Entonces también tuvimos que montar una línea de soporte para que tengan agua en el barrio, que no estén sobrecargando la situación en los propios barrios que ya estaban con problemas de consumo de agua y de comida. Por lo tanto, para nosotros fue realmente una tarea absolutamente laboriosa, por decirlo de alguna manera, y de muchísimo esfuerzo. Tuvimos la sorpresa de gente que venía a visitar familiares o amigos a la ciudad. Tuvimos la sorpresa de 3 chicas muy jóvenes, y no lo voy a olvidar nunca, de 3 de febrero, y escucharon que nosotros habíamos emprendido esta tarea el día que se hicieron el reconocimiento de animales en la Plaza de Malvinas, y en ese espacio, al escuchar lo que estábamos haciendo, se acercaron al lugar donde sabían que se estaban haciendo las capacitaciones y dijeron, miren, seleccionamos de las donaciones, las galletitas las donamos para que los encuestadores vayan al barrio y no tengan que estar disponiendo de otro recurso. Entonces la gente realmente, cuando vos le das una organización y encuadras la tarea, la gente se siente más aliviada y directamente responde a los pedidos. O sea, lo que estamos diciendo es que si esto hubiese estado en manos de un comité de crisis, la verdad que la tarea hubiese sido mucho más aliviada y hubiese estado mucho mejor distribuida todas las donaciones y todos los estudios que se podrían haber integrado sin tanta dificultad. Mirta, la verdad lo que estás contando es titánico, y lo que estás contando
es ¿dónde estuvo el Estado? Digo, lo que te pregunto es eso, digo, ¿dónde estuvo el Estado mientras ustedes hacían todo eso, no? Mira, el Estado estuvo. Nosotros no tenemos a través, muchos en el inicio tuvieron la pretensión de asignarnos un valor al estudio de orden político que no tuvo ni lo tendrá, porque en realidad nosotros lo hicimos porque estábamos convencidos por la experiencia que recogimos cuando fuimos a trabajar a Santa Fe en las inundaciones. Sabíamos lo que se venía, que el día que bajaban las aguas, al otro día iban a inundar la ciudad todo tipo de insectos y roedores. Sabíamos que es una ciudad con un problema de hantavirus. Sabíamos que otra de las enfermedades que podían llegar a circular era la leptospirosis, y que para eso, y que el consumo de aguas había que estar potabilizándola a nivel local y en forma artesanal para evitar la cantidad de plástico que iba a inundar la ciudad cuando aparecen las donaciones. Y vos decís, ese plástico ¿dónde quedó? Quedó en la zona. Entonces, teniendo en cuenta esas mínimas cuestiones, cómo iba a ser el plan de vacunación, cómo recomendar a una familia que ante la primera sintomatología acudir a un centro sanitario, tener un mapa de los efectores sanitarios, tanto los que eran volantes, digamos, como que caminaban de barrio en barrio, como también los centros de salud inscritos en cada uno de los barrios. Por lo tanto, nosotros sabíamos cómo manejar esa cuestión. De todas maneras, tuvimos algunos actores, digamos, sociales y políticos que dijeron: esto lo único que quieren hacer ustedes es pegarle al gobierno. Nada más lejano, porque en realidad el gobierno no es el Estado. El gobierno está gestionando el Estado en esta circunstancia, en este periodo, y está muy bien que haya respondido como respondió, como pudo. ¿Cómo pudo hacerlo? Y la verdad que lo hizo en manos de funcionarios que no respondieron y no tuvieron la hidalguía ni la humildad de sentarse en una mesa de trabajo y unirse en un comité de crisis para conducir todo el aparato del Estado al servicio de una ciudad que estaba devastada. No lo hicieron, no tuvieron capacidad de organizarlo de esa manera. Ahora, ¿estuvo presente? Sí estuvo presente. Lo que pasa es que estuvo presente de manera desarticulada. Lo hizo de una manera que triplicó los esfuerzos, enojó a muchos, digamos, provocó que nosotros, por ejemplo, que éramos una organización que podíamos estar al servicio de cualquier directiva de un comité de crisis, asumiéramos en forma aislada qué hacer, y lo tuvimos que trasladar en el tiempo, con un esfuerzo que no tiene sentido que no se haya hecho, no tiene sentido que no se haya advertido que esto era parte de la responsabilidad del Estado. Ahora, ¿hubo voluntad de hacerlo? Sí. En un primer momento algunos funcionarios aceptaron que lo coordináramos en forma aliada, pero no superó las 2 semanas que abandonaron la tarea que teníamos prevista, por ejemplo, el plan de vacunación. Y eso habla también de cómo actúan algunos funcionarios y a quienes responden en cuanto a cómo trabajar con la gente. Y bueno, eso será harina de otro costal. No tiene sentido que lo evaluemos nosotros, pero los datos indican que el 97% de la gente tuvo necesidad el 97% de la gente, sobre un 57%, tuvo necesidad de evacuarse, y cuando lo hizo en manos de vecinos, familiares, amigos, pero el Estado solo actuó en un 3, y pico %.
que lo hizo a través también de organizaciones del Estado, pero que no estuvieron a la altura de las circunstancias. No puede ser que una ciudad como esta, una ciudad costera, diríamos, porque si vos tenés a 15 kilómetros o mucho menos, a 7, 8 kilómetros, la ciudad de Berizo y Ensenada, zona costera, donde la mayoría de los vecinos tienen botes y lanchas, y acá no teníamos a las 3 de la mañana, a las 2, a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana, no teníamos lanchas para sacar gente, eso habla de una desorganización que es imperdonable. Te pregunto esto, Mirta, digo, como para ir cerrando, digo, hablamos de porcentajes, hablamos de datos duros, digo, pero ustedes estuvieron con la gente, digo, bueno, y su especialización, su profesión, que es trabajadores sociales, digo, también es eso, digo, contener a la gente, digo, ¿cómo estaba la emocionalidad de la gente, digo, en esos días tremendos, ustedes que estaban ahí haciendo tareas de campo, estaban en el territorio? Mira, nosotros tuvimos una gran advertencia. Lo primero que hicimos fue, bueno, trabajar con los profesionales más expertos en el manejo de estas cuestiones, para trabajar también sobre ese relato que es muy duro, muy angustioso, y que a la vez quien estaba encuestando tuviera condiciones para soportarlo. Así que tuvimos la precaución de que no fueran a encuestar aquellos que también estaban afectados por la inundación, porque muchos querían salir de su propia conmoción diciendo quiero hacer algo por los demás. Y bueno, así que tuvimos que seleccionar a quienes poníamos en cada tarea para que no estuvieran enfrentándose a situaciones similares. La otra tarea fue capacitarlos y hacerles indicaciones bien precisas. En un primer momento, en las capacitaciones contamos con el apoyo del Colegio de Psicólogos, que también tenían previsto realizar tareas ampliadas, y que de hecho las hicieron. Así que la primera advertencia que nos hicieron los psicólogos fue: ojo en el manejo de las conversaciones y ese espacio donde aparece el relato, en no caer, porque en algún momento se hablaba y en los medios salía el estrés postraumático, cómo empezar a ponerle nombres de patologías a la situación de trauma que se vivía. Entonces, una de las advertencias es erradicar absolutamente del vocabulario palabras que pudieran dar cuenta de que estábamos, digamos, que las personas podían caer en una especie de diagnóstico patológico que tuviera que ver con su emocionalidad. Eso fue una advertencia absolutamente que nosotros la teníamos en cuenta, pero una vez que pudimos encontrarle el relato apropiado para no caer en eso, sirvió muchísimo la advertencia, porque si no, producto del rumor, se extendían los relatos y estaríamos, digamos, no hay ninguna duda que fue un momento de gran impacto en la emoción de la gente, pero no todos terminaron con digamos, con un cuadro que mereciera el diagnóstico de una patología. Bien. Entonces, eso nos sirvió muchísimo para poder trabajar los relatos de la gente. No hay ninguna duda que son durísimos y que hay gente que le sobrevino el problema de tomar noción de lo que le está pasando y de lo que le sucedió en ese momento, y que recién ahora está hablando. Hay algunas familias que nos han tomado como referencia y es el día de hoy que nos llaman para poder acudir a ellos y ver de qué manera encuadrar la cuestión, porque recién ahora se animan a hablar. Mirta, Mirta, la verdad, muchísimas gracias. No sé, digo, si gustás agregar algo más, si no te despedimos. No, por favor, no los entretengo más. Porque no, por favor, digo, que entren, digo, ningún entretenimiento, digo, digo, una nota, digo, que la queríamos hacer, una nota muy seria, digo, lo que pasa es que te digo, también en la radio el tiempo es tirano, por eso digo... No, bueno, por favor, yo les agradezco muchísimo y ojalá esto pueda seguir trabajando. Sé que es nuestra intención, nosotros tenemos el plan de trabajar de acá hasta fin de año, regresando a cada barrio para entregar un informe de cada sector, y por supuesto, bueno, seguir trabajando en lo que se vaya desprendiendo. ¿Y en el barrio a quién se lo van a entregar? ¿A las asambleas? A los referentes. Mira, en cada barrio nosotros teníamos algún referente vecinal,
algún contacto personal de los distintos miembros de esta organización. No te olvides que los trabajadores sociales casi en todos los barrios, o por la escuela, o por el centro de salud, o por alguna organización de base, siempre hay un trabajador social, y hemos tenido la gran oportunidad de conectarnos con ellos, y a la vez con vecinos y organizaciones que ya están más organizadas y se han potentado en la organización, y hoy los tenemos como referentes. Mirta, muchísimas gracias. Lo que te propongo es, dejemos pasar un mes y a ver si Valeria y vos se vienen una mañana acá a la radio a tomar unos mates y hablamos así, largo y más tranquilos. Che, muchísimas gracias por la nota. Les agradecemos a ustedes. Bien, así pasaba Mirta Rivero, consejera superior del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, con a 6 meses de la catástrofe, porque es así los datos de la catástrofe, a 6 meses de la tragedia en la que todavía no se sabe el número de muertos, de esa tremenda inundación que tuvo La Plata, donde al Estado le costó mucho estar, y encima, Brera no está pasando la que está pasando electoralmente por la inundación, la está pasando por la mentira. Esto es así, por habernos mentido a todos los platenses. Pero vos, como siempre, Russo, hiciste una síntesis de esto. Vamos con esa síntesis tuya y después vamos a la música. Sí, cuestiones fundamentales que mencionó Mirta Rivero muy respetuosamente. Ella dijo que se trató de politizar en el transcurso de la semana el informe que ellos presentaron y nada más lejos. Fíjense muy cuidadosamente cuando ella dice el Estado estuvo durante la inundación. Ahora, ¿cómo estuvo? Estuvo de forma desarticulada y hasta denunció algo veladamente que es para tener en cuenta. Se suspendió el plan de vacunación tremendo posterior a las inundaciones. Es decir, después de que baje el agua, en toda inundación, experiencia de Santa Fe y otros lugares, deviene en enfermedades, antivirus, leptospirosis y demás. Bueno, acá en La Plata se suspendió el plan de vacunación, donde hay lugares de mucha densidad demográfica, puede ser Villa Elvira, Alto de San Lorenzo y otros, donde la inundación devastó. ¿Y qué pasó? Se suspendió el plan de vacunación. Después, en las próximas horas, el miércoles van a estar presentando a las autoridades este informe. ¿Para qué? Para que se acople a otros trabajos que están realizando otras instituciones, como pueden ser la Facultad de Arquitectura y Urbanismo aquí en la ciudad de La Plata, que los van a hacer, ya están trabajando, acercándole propuestas al municipio y a la provincia para que se trabaje de forma articulada para que en el corto, mediano y largo plazo no tengamos que lamentar nuevas tragedias como la del 2 de abril pasado, pero algunos datos puntuales realmente preocupan. La suspensión del plan de vacunación posterior a la inundación habla de una precariedad desde el concepto de abordaje como Estado posterior. Ya si la previa era malo y mentir a la gente, en el durante, el suspender los planes de vacunación en lo posterior habla de una precariedad y una miseria humana desde el punto de vista de la gestión realmente preocupante. Y yo, para ir redondeando esto, te voy contando, si te interesa, que la Asociación del Bosque y Mujeres por la Paz La Plata invitan a la conferencia Cuando las aguas bajan turbias, efectos y consecuencias de las inundaciones en la ciudad de La Plata, que será una disertación a cargo de la ambientalista Roxana Giacobini. Esto va a ser el jueves 10 de octubre, 19 horas, en la Federación de Instituciones, calle 3, 967, así que cuando las aguas bajan turbias, efectos y consecuencias de las inundaciones en la ciudad de La Plata, Roxana Giacobini, ambientalista, jueves 10 de octubre, 19 horas, calle 3, 967, Federación de Instituciones de La Plata, una obviedad, la entrada es libre y gratuita. Señor Capocha.